Un choque de civilizaciones. Hola, soy Javier y yo soy Néstor y os vamos a presentar este trabajo en formato vídeo sobre un texto de Huntington llamado Un choque de civilizaciones. Comenzamos. Huntington dice que la causa fundamental del conflicto en nuestra época son las diferencias que existen en nuestra educación, lo que hace diferentes unas personas de otras, y por lo tanto son el foco del conflicto. Por lo tanto, no es ni ideológica ni económica, sino cultural. Huntington también nos cuenta que, aunque los estados nacionales sean los actores principales en las relaciones internacionales, los verdaderos conflictos de política global ocurrirán entre las diferentes naciones y grupos de civilizaciones. La línea de fractura entre las civilizaciones será la línea de batalla del futuro. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividía en primero, segundo y tercer mundo. Pero, ¿qué significa eso ahora? Pues bien, según Huntington, ya no tiene sentido agrupar a los países según su sistema político o económico, sino por su cultura y su civilización. Entonces, ¿qué es una civilización? Una civilización es una entidad cultural en la cual, pese a haber una mezcla de culturas, también hay unas características culturales comunes. Como por ejemplo, en un pueblo del norte de Italia puede haber una cultura diferente a la de un pueblo del sur, pero ambos comparten una cultura italiana que los distingue de un pueblo alemán. Sin embargo, las comunidades europea, china y árabe no son parte de una entidad cultural más ancha. Estas son las denominadas civilizaciones, las agrupaciones culturales más altas de personas y el nivel más amplio de identificación que distingue a los humanos de otras especies y que definen los rasgos comunes, como el idioma, la historia, la religión o las costumbres. Las civilizaciones pueden ser grandes, como China, pequeñas, como el Caribe anglófono. Pueden incluir varios estados-naciones, como Occidente, o solo incluir uno, como la civilización japonesa, y también nacen y mueren. Las civilizaciones se mezclan y superponen, por lo que también se puede hablar de subcivilizaciones. Por ejemplo, la occidental se divide principalmente en europea y norteamericana, y aunque a veces son casi indefinibles, todas tienen líneas que las diferencian y separan de otras. Conocer la identidad de las civilizaciones será muy importante en el futuro, pues entonces el mundo se desarrollará según las interacciones entre las 8 civilizaciones más importantes: la occidental, la china, la japonesa, la islámica, la ortodoxa, la hindú, la latinoamericana y posiblemente la africana. Y por tanto, los conflictos más importantes se darán donde esas civilizaciones compartan espacio. Pero, ¿por qué será este el caso? Primero, como ya hemos dicho antes, las civilizaciones se diferencian por su lenguaje, su cultura, su tradición, pero sobre todo en su religión, de modo que las personas de diferentes civilizaciones tienen diferentes visiones de Dios, del hombre, del lugar de la mujer en la sociedad, de los derechos, de la libertad, de la jerarquía, de las responsabilidades, etc. Estas diferencias se han dado a lo largo de los siglos y no desaparecerán pronto, pero las diferencias no siempre significan conflicto, ni los conflictos violencia. Segundo, las civilizaciones se están acercando cada vez más y las relaciones entre las gentes de estas están aumentando, intensificando la conciencia de civilización y el reconocimiento de las diferencias. Por ejemplo, la inmigración norteafricana a Francia genera la hostilidad de los franceses, mientras que aumentó la acogida de los polacos, personas de su misma civilización con las cuales tienen muchas más cosas en común. Tercero, la modernización económica y el cambio social están separando a las personas con identidades locales antiguas. Este hueco se intenta rellenar con la religión, a menudo con movimientos conocidos como fundamentalistas.
Los fundamentalistas pertenecen a una población joven, universitaria, de clase media y profesional, que apoya el fin de la secularización, lo que quiere decir que apoya el reavivamiento de las religiones, para mantener una base de identidad y compromiso que trascienda los límites nacionales y una las civilizaciones. Cuarto, el crecimiento de conciencia está siendo reforzado por el papel dual en Occidente. Por un lado, está en lo más alto del poder, pero por otro, y quizá por lo ya mencionado, está volviendo sus orígenes no occidentales. Cada vez se oye más hablar de la asiatización del Japón o de la hinduización en la India, dando a entender que se está volviendo a unos orígenes no occidentales, más indígenas. En quinto lugar, las características culturales no pueden cambiar de la misma manera que las económicas o políticas. Por ejemplo, un rico puede hacerse pobre Y un pobre puede hacerse rico, pero un ruso no puede hacerse armenio. ni al revés. En los conflictos ideológicos, la pregunta central era ¿de qué lado está usted? Y se podía escoger el bando. Sin embargo, en los conflictos de civilizaciones, la pregunta será ¿qué es usted? Y eso es algo que no se puede cambiar desde el nacimiento. Y la respuesta quizá podría significar Una bala en la cabeza. Como excepción, existe la posibilidad de ser medio francés y medio árabe, siendo simultáneamente ciudadano de dos países, pero es más difícil ser partidario de dos religiones al mismo tiempo. Por ejemplo, la Comunidad Europea descansa sobre la cultura europea y la cristiandad, y el éxito del área de comercio estadounidense es debido a las culturas mexicana, canadiense y estadounidense. Por ello, Japón, que representa una civilización en sí mismo, tiene dificultades para crear con otros países de Asia algo parecido, pues las diferencias con ellos son demasiado grandes, inhibiendo las relaciones y evitando su integración a la economía regional. Y es precisamente la cultura común lo que está facilitando las relaciones de China con otras comunidades asiáticas, que, tras la Guerra Fría, superaron sus diferencias ideológicas, alcanzando un ritmo que hace pensar que China será el próximo bloque económico del futuro. Las líneas de choques entre civilizaciones están reemplazando los límites políticos e ideológicos de la Guerra Fría, que empezó cuando se levantó la cortina de hierro que dividió Europa política e ideológicamente y que terminó con la caída de esta, provocando que los conflictos entre la cristiandad occidental, ortodoxa y el Islam vuelvan. Es cierto que los conflictos y la violencia dentro de estados o grupos dentro de una misma civilización se puede dar, pero esta violencia será menos intensa y menos extensa que la dada entre grupos de civilizaciones, porque cuanta más gente haya dentro de una misma civilización, menos es la posibilidad de que haya una situación de violencia. Néstor Alcaid, ¿Sí, Javier Hernández? ¿qué conclusiones hemos sacado de este interesante fragmento del texto de Huntington? Interesante. Pues primero, que la causa fundamental de un futuro conflicto será cultural y por lo tanto uno de los factores que más influirá será la religión. ¿Y la educación? Y la educación también será culpable. ¿Y vosotros? ¿Tenéis alguna pregunta?